estudiaremos uno de los pasos de la investigación de mercados, que es el trabajo de campo. Primero, la naturaleza del trabajo de campo, que es la naturaleza del trabajo de campo es la recopilación de datos primarios. Ahora, los datos de la investigación de mercados rara vez los realizan los que diseñan la investigación. Por ello, los investigadores tienen dos opciones: crear su propia organización o también contratar una empresa que haga el trabajo de campo. Bien, ahora como segundo punto veremos el proceso del trabajo de campo y la recopilación de datos. Esto nos permitirá obtener datos primarios. Bien, veremos a continuación la selección de los trabajadores de campo. Establecer las especificaciones del proyecto tomando en cuenta las técnicas de recolección de datos. Decidir qué características deben tener los trabajadores de campo. Contratar los individuos apropiados. La selección de los trabajadores es el primer paso del proceso. Para ello, el investigador debe tener cuidado de seleccionar a los más apropiados, ya que la aceptación social del trabajador de campo por parte de los encuestados puede influir en la calidad de los datos obtenidos. Los trabajadores de campo deben reunir ciertas condiciones: estar en buen estado de salud, ser sociable, tener apariencia agradable, ser respetuoso, tener educación. Bien, como siguiente punto veremos la capacitación de los trabajadores de campo. La capacitación es crucial para la calidad de los datos obtenidos, pudiendo ser impartida personalmente, por correo, videoconferencias o internet. El objetivo de la capacitación es lograr que todos los trabajadores de campo apliquen el instrumento de recolección de datos de manera más uniforme posible. Primer contacto. El primer contacto decide si el entrevistador se gana la cooperación de los encuestados o si la pierde. Debe capacitarse a los trabajadores de campo para que hagan comentarios iniciales que convenzan a los encuestados potenciales de que su participación es importante. La realización de preguntas. El menor cambio en la redacción, el orden o la manera de formular una pregunta puede alterar su significado y sesgar la respuesta. El sondeo es una técnica motivacional usada al formular las preguntas de la encuesta, para inducir a los encuestados a ampliar, aclarar o explicar sus respuestas y ayudarles a que se concentren en el contenido específico de la entrevista. A continuación se presentan algunas técnicas de sondeo. Repetir la pregunta puede ser eficaz para obtener una respuesta. Repetir la respuesta del encuestado para estimularlo. Esto se hace mientras el encuestador escribe la respuesta. Hacer una pausa o un sondeo silencioso para dar pie a una respuesta más completa. Estimular o tranquilizar al encuestado. Si el encuestado vacila, el encuestador debe tranquilizarlo con comentarios: aquí no hay respuesta correcta o incorrecta, solo queremos conocer su opinión. Provocar una aclaración puede motivarse con preguntas como: no entiendo muy bien lo que usted quiere decir con eso. ¿Sería tan amable de ampliar un poco más? Usar preguntas o comentarios neutrales. ¿Alguna otra razón? ¿Algo más? ¿A qué se refiere? ¿Qué significa? ¿Por qué se siente así? Bien, el registro de las respuestas. Aunque esto parezca fácil, se cometen errores comunes al registrar las respuestas. La regla general es marcar el recuadro que corresponde a la respuesta de los encuestados. En el caso de las preguntas no estructuradas o abiertas, se sugiere lo siguiente: anotar las respuestas durante la encuesta, utilizar las mismas palabras que el encuestado,
No resumir las respuestas del encuestado. Incluir lo concerniente a los objetivos de la pregunta. Incluir sondeos y comentarios. Repetir la respuesta mientras se escribe. Conclusión de la entrevista. La encuesta no debe terminar antes de obtener toda la información. Debe registrarse cualquier comentario espontáneo que haga el encuestado después de haber concluido el cuestionario. Se debe procurar que el encuestado quede con una sensación positiva una vez finalizada la encuesta. Es importante agradecer al encuestado y agradecer su colaboración. Bien, supervisión de los trabajadores de campo. La supervisión significa asegurarse de que los trabajadores de campo apliquen los procedimientos y las técnicas para los que fueron capacitados. La supervisión comprende lo siguiente. El control de calidad. Consiste en verificar que se hayan implantado de manera correcta los procedimientos de campo. Si se detecta algún problema, el supervisor debe discutirlo con los trabajadores de campo y, de ser necesario, dar capacitación adicional. Control de muestreo. Consiste en vigilar a los entrevistadores que sigan rigurosamente el plan de muestreo y que no se elijan las unidades de muestreo por conveniencia o accesibilidad. Control de fraude. Los fraudes consisten en falsificar parte de una pregunta o todo el cuestionario. Un encuestador puede falsificar parte de una respuesta para hacerla aceptable o inventar las respuestas. La forma más evidente de fraude en cuanto al encuestador falsifica todo el cuestionario, llenándolo con respuestas falsas sin hacer contacto con el encuestado. Los fraudes se reducen al mínimo mediante la capacitación, supervisión y validación del trabajo de campo. Control de la oficina central. Abarca la tabulación de variables, características demográficas y respuestas a las variables principales, que dan pautas si el proceso de trabajo de campo fue adecuado o no. Bien, ahora veremos la validación del trabajo de campo. La validación del trabajo de campo consiste en verificar que los trabajadores de campo presentaron encuestas auténticas. Para validar el estudio, los supervisores llaman al 10 o 25% de los encuestados para preguntarles si los trabajadores de campo en verdad efectuaron la encuesta. Por último, tenemos la evaluación de los trabajadores de campo. La evaluación de los trabajadores de campo debe basarse en los criterios de costo y tiempo. Se puede comparar a los encuestadores en términos de costo total por encuesta terminada. Si los costos son diferentes por ciudad, solo deben hacerse comparaciones entre individuos que hayan trabajado en ciudades similares. La tasa de respuesta. La tasa de respuesta se refiere al porcentaje de encuestas desarrolladas que hayan sido adecuadamente efectuadas, frente a aquellas que no se completaron o son insatisfactorias. Se deben aplicar acciones correctivas si las tasas de respuesta son bajas. Para ayudar a los encuestadores que tienen un alto número de rechazos, los supervisores deben darles retroalimentación y seguimiento. Calidad de la entrevista. Para evaluar la calidad de la entrevista es necesario observar directamente el proceso, tomando en cuenta aspectos como lo apropiado de la presentación, la precisión con que se hacen las preguntas, la habilidad de sondear sin sesgar la información, la habilidad para plantear preguntas dedicadas, las habilidades interpersonales demostradas en la entrevista y la manera de concluir la entrevista. Calidad de datos. Es necesario evaluar la calidad de los datos en los cuestionarios. Algunos indicadores de calidad son legibilidad de los datos, grado de adecuación a las instrucciones y patrones de asalto, registro literal de las preguntas,
no estructuradas, posibilidad de codificación de las preguntas no estructuradas y porcentaje de respuestas completadas. Bien, terminamos el estudio de lo que es el trabajo de campo en la investigación de mercados. Espero le pueda servir la información brindada y que pueda ayudarle en su desarrollo profesional.